El tema de la predicación es entendiendo el día del Señor. Entendiendo el día del Señor. La Biblia es clara al respecto y tiene mucho que decir sobre el fin de la humanidad. Necesitamos entender lo que la Biblia enseña, aunque algunas personas evitan escuchar estos temas, evitan leerlos. En muchas iglesias no lo hacen por diferentes razones. A Dios gracias que aquí lo estamos haciendo. Vivimos en un mundo cada vez más secular y tengamos hoy más que nunca más gente atea que gente creyente. Parece que el día de hoy, en el tiempo que vivimos, la fe, el buscar y considerar a Dios en sus vidas cada vez es menos valorable o menos popular. Con el paso del tiempo nos damos cuenta o nos percatamos de que cada vez son más las personas que no les interesan las cosas de Dios. Así lo vemos, así lo percibo como pastor, y quizás también usted como cristiano, como parte de la iglesia, se da cuenta que ha crecido más el número de la gente que no le interesan las cosas de Dios, y que cada vez tal pareciera que somos pocos los que nos interesan las cosas de Dios. Y ahora esto se está volviendo como una cultura. Al principio, como que la gente que no asistía lo pensaba dos veces y decía, y no voy a ir al culto, ¿qué va a pasar? Y si me encuentro al pastor, me va a llamar la atención, ¿por qué no fui? ¿Por qué tengo tiempo de hacer otras cosas y no le dedico tiempo al Señor? Esa fue la primera vez. Pero vino la segunda vez. Ya no me dijo nada el pastor. Pues tampoco no voy. Y luego se repite una tercera, una cuarta, una quinta y se pierde la cuenta. Y hoy, pues bueno, ya sabe el pastor que yo no asisto esos días. Y se hace una cultura. Es una cultura. Es un cúmulo de hábitos que la gente va adoptando y que se convierte como algo natural. Bueno, en el tiempo en el cual vivimos, encontramos de que cada vez son más los que se alejan y somos más pocos los que perseveramos. Ahora, todo esto produce algo en el ser humano. ¿Y sabe qué produce? Un vacío. Porque allá afuera no es tan mejor que aquí adentro. Siguen teniendo un vacío en sus vidas, aunque buscan encontrarlo en actividades, en lugares, siguen vacíos, porque el único que puede llenar el vacío del hombre es Cristo Jesús. Es el único. Los filósofos e historiadores siempre han luchado con la pregunta más importante del ser humano: ¿por qué estamos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de la historia? ¿Cuál es el propósito de la existencia de los seres humanos? ¿Y cuál es el significado de la vida? Repito las preguntas que los filósofos historiadores, siempre se hacen. ¿Por qué estamos aquí? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Por qué estoy aquí yo en medio de este mundo? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Por qué existo? ¿Cuál es el propósito de que yo sea parte de la historia de esta creación? ¿Por qué existen las personas que existen en mi entorno? ¿Y cuál es el significado de mi vida? Estas preguntas, los filósofos e historiadores, científicos y hombres de la ciencia buscan encontrar una respuesta para poder tener una relación significativa entre los seres humanos. Ahora nosotros, como cristianos, tenemos en la Biblia las respuestas a estas preguntas. Sabemos nosotros hacia dónde se dirige la vida del hombre en esta tierra.
Sabemos a través de la Biblia que nosotros venimos de la creación de un Dios vivo, de un Dios poderoso, de un Dios santo. Sabemos que nos dirigimos al encuentro con Él. Sabemos nosotros que hay un propósito por el cual existimos en esta tierra, que compartamos el evangelio. No solamente existimos para comer, trabajar, vestirnos y crear y hacer cosas, no. Eso pasa a segundo plano. El primer plano, o la parte más importante de nuestra existencia, es que Dios nos trajo a este mundo para que le conociéramos y compartiéramos de su evangelio. ¿Por qué la gente existe? ¿Por qué los seres humanos existen? Dios en su misericordia les permite ser parte de esta creación para que tengan el conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Y el significado de la vida: vivimos para servirle a un Dios vivo, hermanos. Esto es muy importante, que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas. Dejo un apartado ahí. Vamos a ir a Eclesiastés capítulo 1, versículos 9 al 11. Eclesiastés capítulo 1, versículos 9 al 11. Los filósofos e historiadores, científicos y hombres de ciencia encuentran 3 respuestas para la existencia del ser humano en este mundo. Y la primera respuesta que dan ellos a la existencia del ser humano es que la historia del hombre es cíclica, se repite. Lo que vivimos hoy nosotros ya lo vivió la gente del primer siglo, del segundo siglo. Es decir, según los científicos dicen que los seres humanos repetimos patrones. Nacemos, morimos, crecemos y morimos, y repetimos constantemente esos patrones. ¿Qué es lo que escribe allí Eclesiastés 1, 9 y 11? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Y qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Salomón dice: no existe nada nuevo. Lo que hoy vivimos, lo que hoy tenemos, la decadencia moral, por ejemplo, que hoy vemos, siempre ha existido. Se repite la gente, se repiten las actividades, etc. Según los científicos, y Salomón en esta parte habla de que así, tal pareciera que así es. Versículo 10. ¿Hay algo de que se pueda decir: he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Y tal pareciera que así es. Tal pareciera que la vida del hombre es cíclica. Y muchos dicen: bueno, pastor, ¿para qué nos rompemos la cabeza si al final se repiten las cosas? Vamos a morirnos nosotros y se repetirá la misma historia en este mundo sin nosotros. 11. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. ¿Se ha dado cuenta que después de cuando alguien muere, solamente dura el recuerdo unos meses o años y después nadie se acuerda de la gente que murió? Yo he visto casos, celebridades, gente importante que se ha muerto y el día de su muerte todos se acordaban de él. Pasan los años y ya nadie se acuerda de la gente que murió. Salomón dice que así es la vida del hombre. No hay memoria de los que nos precedieron, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria. Es decir, la sociedad, el ser humano es tan olvidadizo que se olvida, valga la redundancia, muy pronto. Yo espero que no sea así aquí en la iglesia, ¿verdad? Que cuando nos toque partir, la gente diga: ¿y quién vino aquí o quién estuvo? Ni nos acordamos. Dicen los científicos que esa es una respuesta por la cual existimos. Hay otra segunda respuesta y dice que la vida del hombre es lineal. Comienza en un punto y nunca terminará, siempre existirá al final. Sin embargo, nosotros tenemos en la Biblia de que el hombre tiene un principio y tiene un fin, y es en Dios. Y es ahí donde Dios quiere que nosotros
conozcamos de los eventos que nos habla la Biblia y del fin de la humanidad. Dios quiere que tengamos claridad de cuál es nuestra vida en esta tierra y hacia dónde nos dirigimos. Con eso en mente vamos a volver al texto, primera de Tesalonicenses capítulo 5, y vamos a leer el primer texto, que ya lo leímos, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. Aquí Pablo les habla a los hermanos en Tesalónica acerca de la venida o del día del Señor. Hace 8 días vimos que el día del Señor significa ¿qué? Un día de juicio, un día en el cual terminará el fin de la humanidad y cada ser humano recibirá su castigo o su recompensa de acuerdo a lo que vivió en esta tierra. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, dice aquí Pablo, es decir, nos habla de etapas, nos habla de eventos y de circunstancias que habían de vivir. Dice, no es necesario. Dice el texto, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Constantemente Pablo les escribió, no solamente les habló del evangelio, del cambio de vida, de cómo era la nueva vida del cristiano, sino que también les habló de la venida y del rapto de la iglesia. Como congregación es necesario e importante que podamos tocar todos los puntos que en la Biblia están, todos los temas que encontramos ahí, porque Dios quiere que sepamos cómo vivir en este mundo que vive cada vez más lejos de Dios. Capítulo 1, versículos 9 y 10, primera de Tesalonicenses. Pablo previamente les había hablado acerca del evangelio, del cambio de vida, de la vida cristiana, dice el texto, porque ellos mismos cuentan de nosotros, de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos, ¿a dónde? A Dios. Aquí Pablo les dice, la gente dice cómo ustedes vivieron ese cambio, dejaron la idolatría y ahora se hicieron cristianos, ahora caminaron con un Dios vivo. Eso es lo que produce el evangelio de Cristo, nuevas personas, nuevos seres humanos que ahora alaban a Dios. Y dice el texto, para servir al Dios vivo y verdadero. Es decir, si venimos a Cristo, venimos también ¿para qué? Para servir. Servimos al Señor. Allí encontramos vida cristiana. Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo. Es decir, Pablo no solamente les habló de un cambio de vida, sino también de que se dieran cuenta y reconocieran que el Señor viene por su iglesia. Es muy importante en la congregación que Dios nos hable de cómo nos fortalece, de cómo nos ayuda, de cómo Él nos sostiene, pero también es importante recordar de que Cristo viene por su iglesia. Y esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra ¿de qué? De la ira venidera. Y ahí Pablo le dice a los hermanos que además del rapto de la iglesia, está Cristo Jesús, que nos libra del día de la ira del Señor. Es decir, tenemos una bendición en Cristo Jesús. Somos salvos y esa salvación nos mantiene lejos del día del Señor, del día de la ira del Señor. Capítulo 5, versículo 9. Capítulo 5, versículo 9. Esto es lo que Pablo había enseñado a los hermanos en Tesalónica. Porque no nos ha puesto Dios, ¿para qué? Para ira. Es decir, Dios no nos salvó para que luego nos condene. No, Dios nos dio salvación en Cristo Jesús para vivir con Él en la eternidad. Usted debe tener en su mente la certeza de que si usted es salvo, usted estará con el Señor por la eternidad el día que Él venga o que lo llame a su presencia. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos habla acerca de una ira venidera. Quiere decir que nadie escapará de ella.
si no está en Cristo Jesús. Y esto es muy fuerte, hermanos. Lo que Dios quiere hablar en ese momento a la palabra de Dios. Dice el texto, volviendo una vez más, primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. El Señor comenzó la humanidad con Adán y con Eva. Todo está bajo control, pero llegará un momento en el cual eso terminará. El mundo en el cual vivimos, un día, según la Biblia, dejará de existir. Todo lo que tenemos aquí, hermanos, que hoy vemos muy bonito, un día dejará de ser. Por eso es que tenemos que pensar y poner nuestros ojos en la eternidad en el Señor. Muy importante. Vamos a ver con la ayuda de Dios cómo va a ser la venida o la llegada del día del Señor. Versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente, es decir, no hay duda, ustedes tienen la información necesaria, hermanos en Tesalónica, ustedes tienen completamente todo informado. Eso es lo que Dios quiere con la iglesia aquí, que estemos informados, que estemos enterados de que un día vendrá en el cual el Señor Dios Todopoderoso juzgará a aquellas personas que tuvieron la bendición de escuchar el Evangelio de Cristo Jesús y lo rechazaron. Cada vez que tenemos la bendición de escuchar el mensaje de Dios, nos hace más responsables. Ustedes saben perfectamente, ustedes tienen toda la información acerca de la venida del Señor. Dice el texto, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, dice la palabra de Dios. Será como la venida del ladrón. Vayamos a Apocalipsis capítulo 8, versículo 1 y 5. El día del Señor es el punto final de la humanidad en esta tierra. Apocalipsis capítulo 8, versículo 5. Aquí nos habla y nos relata el apóstol Juan acerca de un momento de la gran tribulación. Y nos habla del séptimo sello. Hay muchos eventos que están registrados en la Biblia que vendrán, y uno de ellos es la gran tribulación. Pero antes de la gran tribulación, la iglesia será arrebatada. Usted y yo ya no estaremos aquí. Esa información Dios quiere que la tengamos en nuestras mentes claramente. Dice el texto 1: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Hablamos de un momento de mucha tribulación. Aquí el apóstol Juan habla de un sello que se abre. Es un juicio. En la gran tribulación será un juicio del Señor. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino y se apartó, se paró en el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó ¿en dónde, hermanos? A la tierra. Lo que estamos leyendo es un momento y un evento donde el juicio y la ira de Dios vendrá sobre esta humanidad. Es tan importante que nosotros estemos preparados para el encuentro del Señor y que Dios nos guarde y que Dios no nos permita pasar por esa tribulación. Dice el texto, hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Nos habla este pasaje que de este sello saldrán 7 juicios de trompeta. Saldrán y habrá 7 juicios con las copas de la ira de Dios. Nos habla de épocas, de características y de tiempos venideros en los cuales la humanidad enfrentará.
Usted dirá, siempre ha muerto gente, pastor. Siempre han habido terremotos. Siempre ha habido violencia, pero ninguno como lo que se avecina para este mundo. ¿Sabe que este mundo está más enfocado en lo que está pasando en este momento, de cómo resolver la problemática, y están enfrascados cómo arreglar la cuestión económica y seguridad en el mundo, y los gobiernos están de un lado para el otro, y tristemente muchos cristianos están ahí inmiscuidos, cuando deberían estar escuchando palabra de Dios? Mateo capítulo 24, versículos 3 y 4. Estamos leyendo de eventos y vamos a ver cómo va a ser la venida del Señor, cómo será ese momento. Vamos a ver otro evento que encontramos en la Biblia registrado, que está por suceder. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Aquí habla de la destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin de la humanidad? Ahí la palabra fin de siglo no es un periodo de 100 años que comprende un siglo, no. Habla del fin de la existencia de la humanidad. Los discípulos a Jesús le preguntan 3 preguntas en una pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? La destrucción del templo. ¿Cómo será tu venida? ¿Y cómo será el fin de la humanidad? Y la respuesta que Jesús da, texto 4, Jesús responde, mirad que nadie os engañe. Es decir, algo que va a existir en los últimos tiempos es mucho engaño. La gente vivirá engañada, pensando que está caminando con Dios en el tema de los cristianos y viviendo lejos de Dios. Yo no concibo un cristiano que diga que está viviendo en el Señor y que no viva en la voluntad de Cristo. No es congruente. Jesús responde y dice, mirad que nadie os engañe. Habrá mucho engaño, hermanos, y Dios quiere que tengamos cuidado nosotros de ese momento. Que Dios nos guarde de ser arrastrados, de ser engañados y terminar fuera de lo que un día abrazamos con fe en Cristo Jesús. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así, y dice Pablo a los hermanos en Tesalónica que vendrá como ladrón en la noche. Eso es profundo, hermanos. Versículo 36 de Mateo 24. Pero el día y la hora, ¿qué, hermanos? Nadie sabe. Pregunta, ¿por qué Dios no nos dejó el dato completo? ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que vivamos todos los días preparados. Preparados. No podemos relajarnos. Como iglesia no podemos ser como el mundo que vive sin Dios. La iglesia tiene que vivir preparada. Por esa razón no nos dieron fecha. Y así como hoy Dios nos habla en el siglo XXI, le habló a la iglesia en el siglo XX, en el XIX y en el XVIII, a que vivieran preparados. A lo largo de la historia de la humanidad, siempre Dios le habló a la generación a vivir preparada para el encuentro con el Señor. Dice el texto, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 120 años predicó Noé y no le hicieron caso. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. ¿Qué significa eso, hermanos? Que las personas, la generación que le toque ver o estar cerca del día del Señor, vivirá sus vidas como que tienen todo el futuro para vivirlo. Cuando alguien se casa, ¿por qué se casa? Por un futuro mejor, ¿cierto? La gente estará así. La gente hará planes, vivirá haciendo planes. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. La gente estará más preocupada por las cosas terrenales que por su eternidad. ¿Y sabe qué, hermanos? Hoy vivimos en una generación así. Están más preocupados por las cosas de aquí. Dice el texto 39. Bueno, concluye el 38.
hasta el día en que Noé entró en el arca, es decir, vivieron siempre pensando en el presente, nunca les importó el final. El tema de la muerte es un tema anticuado, ¿y para qué lo escuchamos? 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será. Será una situación en la cual las personas de este mundo estarán viviendo para este mundo. ¿Cómo será la venida del Señor entonces? Dice el texto. Dice el versículo 2 que será como cuando viene un ladrón por la noche. Vamos a ir a Isaías capítulo 2 versículo 12. La palabra día del Señor en el Antiguo Testamento aparece 19 veces. 19 veces. Y siempre habla de lo mismo, habla del juicio. Vamos a ver algunos textos. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y sublime, sobre todo ensalzado y abatido. Ya dijimos que el día del Señor hace referencia a un día de juicio que vendrá. Isaías 13:6. 13, versículo 6. Gime, porque el día del Señor, ¿qué dice, hermanos? Está cerca. ¿Sí está así? Isaías capítulo 13, versículo 6. Me se lo busco. Isaías capítulo 13, versículo 6. Aullad, dice el texto, otra versión, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Nos habla de un evento y cómo será. Será un evento donde el Todopoderoso Dios vendrá y hará un asolamiento en esta tierra. Vendrá con esa impetuosidad donde traerá juicio a este mundo. Ahora, ¿cómo será? Miren lo que dice Apocalipsis 6:17, hermanos. Apocalipsis 6:17. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Vamos a leer desde el 16. Y desciend a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira, ¿qué, hermanos? Ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? Hermanos, hoy estamos viendo de manera muy general y le pedimos a Dios que nos dé entendimiento para compartir con ustedes un tema tan importante. El día de la ira de Dios, el día del Señor que habla Pablo a los hermanos de Tesalónica, es un evento inminente en el cual todas aquellas personas que han rechazado el Evangelio del Señor y que les toque vivir ese momento, van a tener el juicio de Dios. Obviamente aquí en Apocalipsis capítulo 6 nos habla del tiempo de la gran tribulación. Y esa gente enfrentará la ira de Dios. Ahora, ¿por qué Dios quiere que revisemos esto el día de hoy? Primero, que estemos enterados. Para que nadie diga, a mí no me dijeron, yo ni me enteré, ni sabía. A partir del momento que Dios nos habla de este evento, nos hace más responsable con nuestras vidas. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo actuamos? ¿Estamos velando? ¿Nos estamos preparando? ¿Somos una iglesia que se mantiene en comunión con el Señor? ¿O cómo estamos viviendo como iglesia? Esta palabra nos habla de recordarnos que Dios ha establecido un final para esta humanidad. A Dios gracias que usted y yo, en su misericordia, alcanzamos la salvación en Cristo Jesús y que gracias a ese sacrificio somos alejados de este momento. Dice el texto, porque el gran día de su ira ha llegado, es decir, va a llegar. Hoy quizás parece lejano, quizás ni lo veamos nosotros como generación en el tiempo presente, pero llegará. Y es ahí donde Dios quiere que tengamos en mente. Este evento llegará tarde que temprano. Mientras tanto, como iglesia, preparémonos, busquemos del Señor, afiancémonos, que nuestra vida esté más cerca del Señor y que Él nos guarde. Porque ese día difícilmente los seres humanos
podrá mantenerse en pie delante de un Dios todopoderoso.